El PP, el gobierno del señor Monago, ha camuflado, ha escondido, ha ocultado, ha aplicado contabilidad creativa sobre más de 2.000 personas paradas en Extremadura. ¿Y cómo lo ha hecho? Lo ha hecho de una manera muy sencilla. En enero, la Junta de Extremadura aprobó la oferta formativa del Servicio Extremeño Público de Empleo. Quien quiera que entre en la web del SEXPE. Y en la web del SEXPE podrá ver 25 páginas de cursos de formación. 25 páginas, exactamente 25 páginas de un listado de cursos de formación que han sido aprobados, de los cuales 150 se han puesto en marcha en el mes de febrero. Son cursos de 15 personas. En febrero hay 2.250 personas que han entrado a hacer formación ocupacional en Extremadura. Personas a las que, en el mejor de los casos, se les están pagando 12 euros al día. Aquellas personas que tienen el curso a más de 20 kilómetros de distancia de donde viven. 2.250 personas que han sido borradas de las listas del paro en Extremadura. Claro, si el paro de verdad se ha incrementado en la región en 1944, pero se han borrado del paro 2.250 personas por estar haciendo un curso de formación por el que, en el mejor de los casos, están cobrando 12 euros al día, las cifras de desempleo bajan en Extremadura. Estamos asistiendo a un espejismo contable del Partido Popular, que ha aplicado una sombra aquí, otra sombra allá, para maquillar las cifras de desempleo utilizando los cursos de formación de la Junta de Extremadura. Por tanto, yo lamento tener que decirle hoy a la ciudadanía en Extremadura que la noticia real es que el paro sigue subiendo por 7º mes consecutivo en Extremadura, que el paro oficial es de 138.177 personas, pero que el paro real supera las 140.000 personas en esta región, que ya son más de 20.000 personas las que han pasado a las listas del paro desde que llegó el Partido Popular, que Extremadura sigue en desgobierno, que la economía sigue cayendo, que el paro sigue sin control en cantidad. Por 7º mes consecutivo sube el paro. Pero también os voy a dar un dato. Sigue absolutamente descontrolado en calidad.